Imagina que un día descubres que dentro de ti hay un poder tan grande que podría cambiar el curso de la historia. Te das cuenta de que eres diferente, marcado por un destino que no elegiste, pero que, sin embargo, te pertenece. La tentación de mostrarlo al mundo es irresistible. Pero ¿qué pasa cuando ese poder no es un regalo, sino una carga peligrosa? ¿Qué sucede cuando revelarlo no solo pone en juego tu vida, sino la de todos a tu alrededor? Este es el dilema del elegido. Revelar su poder y arriesgarlo todo o mantenerlo en las sombras y vivir con la soledad de saber que nunca podrá ser verdaderamente libre. Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. En el vasto panorama de la existencia humana, existen momentos en los que una persona se siente elegida, marcada por un destino mayor, como si todo lo que sucede a su alrededor fuera una serie de señales apuntando a un propósito más grande. Pero hay algo que pocos entienden realmente cuando este destino se presenta ante ellos. El poder que una persona posee, el poder verdadero, es tan grande que puede cambiar el curso de la historia, y a menudo, lo que más se desea en la vida es ocultar ese poder, mantenerlo en las sombras. El poder puede ser tan seductor como peligroso, y cuando alguien lo posee, es necesario entender que nunca debe ser revelado, nunca debe ser compartido sin la suficiente precaución, porque cuando se deja escapar el verdadero poder, las consecuencias son inimaginables. La historia de quienes poseen este poder comienza mucho antes de que lo reconozcan, mucho antes de que comprendan que algo dentro de ellos es diferente, más fuerte, más agudo, más perceptivo. Desde una temprana edad puede haber señales, una intuición aguda, una conexión con las energías del universo que otros no parecen notar, una capacidad para manipular situaciones con la misma facilidad con la que uno respira. Sin embargo, al principio, el elegido no sabe que lo es. Se siente como cualquier otra persona, luchando con la vida diaria, tomando decisiones impulsivas, buscando su lugar en el mundo. Pero con el tiempo, los indicios se vuelven más claros. El elegido comienza a ver patrones, a entender conexiones ocultas, a descifrar códigos que el resto de la humanidad no puede ni siquiera imaginar. Es este despertar el que marca el comienzo del viaje. Pero es un viaje que no todos están destinados a seguir. Algunos, al descubrir su poder, se sienten abrumados, incapaces de manejar la magnitud de lo que han encontrado. Otros, al darse cuenta de la diferencia que existe entre ellos y los demás, deciden utilizar su poder para fines egoístas, creyendo que pueden controlarlo. Pero el poder no puede ser controlado de manera sencilla. Se escapa, se desliza entre los dedos como agua. Y si se intenta mantenerlo demasiado tiempo sin comprender su naturaleza, este poder puede consumir al individuo, transformándolo en algo que ya no puede ser llamado humano. Hay quienes, a lo largo de la historia, han tenido una visión fugaz de este poder. Algunos de ellos, conscientes de su capacidad, decidieron ocultarlo, sabiendo que mostrarlo al mundo sería su perdición. Se refugiaron en la oscuridad, utilizando su poder solo cuando era necesario, moviéndose en las sombras, siempre vigilantes, siempre cautelosos. Otros, sin embargo, no pudieron resistir la tentación. Lo revelaron, al principio de manera sutil, como un susurro en la oscuridad, pero pronto, como una explosión. El mundo reaccionó, y la reacción fue más feroz de lo que jamás imaginaron. Lo que no se sabe, lo que no se puede ver, es más aterrador que cualquier cosa que se pueda enfrentar.
Y aquellos que poseen un poder tan grande saben esto muy bien. Una vez que se revela, no hay vuelta atrás. Este poder, que al principio puede parecer un regalo, es en realidad una prueba que no todos pueden superar. El elegido debe aprender a dominarlo antes de que lo domine a él. Debe aprender a caminar en las sombras, a usar su poder solo cuando es absolutamente necesario, porque cualquier desliz puede traer consigo consecuencias terribles. Las fuerzas que habitan en el universo son impredecibles y caprichosas, y al tocar ese poder, uno puede desencadenar una serie de eventos que cambian el destino, no solo de una persona, sino de todo un mundo. A lo largo de los siglos, muchos han intentado jugar con estos hilos invisibles, pero pocos han salido victoriosos. La historia está llena de aquellos que, al intentar controlar lo incontrolable, acabaron perdiendo todo lo que más amaban. Y no se trata solo de la fuerza que uno pueda tener a nivel físico o mental. Este poder va más allá. Es un poder intangible, un poder que afecta la realidad misma. El elegido es capaz de alterar las circunstancias, de ver el futuro antes de que ocurra, de comprender las motivaciones de las personas sin que éstas digan una palabra. Es un poder que viene de un lugar más allá de la comprensión humana, y como tal, es extremadamente peligroso. Porque el poder verdadero no es solo un regalo, sino también una carga. El elegido sabe que, en el momento en que revele su poder, se convertirá en un objetivo. El mundo, siempre tan curioso y siempre tan hambriento de lo desconocido, lo buscará, lo perseguirá, intentará robarle esa esencia que lo hace especial. En ese momento, la vida del elegido cambiará para siempre, y nunca será la misma. Los enemigos surgirán desde las sombras, y los amigos se convertirán en traidores. Aquellos que antes eran cercanos, que compartían confidencias, ahora verán al elegido como una amenaza, un peligro que debe ser eliminado. Y lo peor de todo es que el elegido no podrá hacer nada para detenerlo, porque el poder que posee es precisamente lo que lo convierte en el blanco más grande. La revelación de este poder no solo trae consigo enemigos, sino que también pone a prueba la moralidad del elegido. ¿Hasta qué punto está dispuesto a ir para proteger su secreto? ¿Está dispuesto a sacrificar su humanidad para preservar su poder? La tentación de utilizarlo para el beneficio personal siempre está presente, y solo aquellos con un fuerte sentido de ética y autocontrol son capaces de resistirla. Pero incluso los más fuertes pueden caer en la trampa del poder. Es una verdad universal. El poder absoluto corrompe absolutamente. Pero la historia no acaba aquí. La revelación de un poder tan grande tiene repercusiones en todo el mundo. A medida que el elegido comienza a sentir la presión de ser perseguido, de ser acechado, la realidad misma parece comenzar a desmoronarse. Los recuerdos se distorsionan, las líneas entre lo real y lo irreal se desdibujan, y el elegido se ve arrastrado a un abismo del que es casi imposible salir. La lucha interna se intensifica, y el poder, en lugar de liberarlo, lo atrapa en una telaraña de incertidumbre y desesperación. La única manera de sobrevivir a este viaje es nunca revelar el poder. Mantenerlo oculto, resguardado en lo más profundo del ser, porque una vez que se revela ya no hay marcha atrás. La existencia del elegido, tal como la conocía, se desintegrará, y todo lo que quedará será el eco de lo que podría haber sido. La presión de mantener el secreto es constante. Con cada día que pasa, el elegido se siente más aislado, más desconectado del mundo que lo rodea. Los demás parecen vivir sus vidas sin saber lo que él lleva consigo, y esa desconexión solo aumenta el peso de su poder. Las relaciones se vuelven más complicadas, más tensas. Es difícil acercarse a otros sin la constante preocupación de que algo podría escapar. Algo podría delatar lo que realmente está sucediendo en su interior. Y mientras tanto, el mundo sigue su curso,
ajeno a la amenaza latente que el elegido representa. Para muchos, esta sensación de estar marcado, de ser diferente, se convierte en una carga insoportable. La tentación de revelarlo, de compartirlo con alguien, de buscar un aliado que entienda, es fuerte. Pero el elegido sabe, en lo más profundo de su ser, que ese sería el último error. El poder no solo puede atraer la codicia de los enemigos, sino que también tiene la capacidad de corromper a aquellos que se acercan demasiado. ¿Quién podría comprender algo tan vasto, tan profundamente alienante? ¿Cómo podrían aquellos que no poseen tal poder ver más allá de la tentación de usarlo para sus propios fines? La respuesta es simple: no lo harían. Es precisamente esa desconexión lo que marca la verdadera soledad del elegido. La lucha interna se vuelve cada vez más intensa, más desgarradora. Los pensamientos oscilan entre la necesidad de escapar de este poder y el temor de lo que podría suceder si no lo controla. En el fondo, el elegido sabe que este poder es parte de su esencia, algo que no puede borrar ni ignorar. Pero también sabe que, si lo utiliza de manera imprudente, podría abrir una puerta que nunca podría cerrar. Los hilos de la realidad son frágiles, y una vez que se cortan, las repercusiones pueden ser catastróficas. La historia de aquellos que han llevado este secreto a lo largo de los siglos está llena de lecciones, aunque pocas han tenido un final feliz. Muchos de ellos, al igual que el elegido, se han visto arrastrados por la fuerza de su propio poder, incapaces de manejar lo que se les había otorgado. El precio de revelar el poder es demasiado alto. El caos que puede desatarse es algo que ni siquiera los más sabios pueden prever. Es un fuego que consume tanto al que lo controla como a todo lo que toca. Y sin embargo, el elegido se enfrenta a una pregunta aún más profunda. ¿Es realmente necesario mantener este secreto por siempre? ¿Es posible alguna vez compartirlo con alguien sin que el mundo se destruya? Los momentos de duda son inevitables. Después de todo, ¿quién no ha deseado alguna vez liberar el peso de un secreto, compartirlo con alguien en quien confía, encontrar consuelo en la comprensión de otro ser humano? Pero el elegido sabe que esto no es una simple cuestión de compartir o no compartir. Es una cuestión de supervivencia, de su propia supervivencia y de la del mundo. Los antiguos conocían bien este dilema. A lo largo de la historia, se ha dicho que aquellos que portan un poder tan inmenso deben ser los guardianes del equilibrio, los que mantienen la estabilidad del mundo en la oscuridad. De hecho, muchas de las figuras históricas más misteriosas, aquellas que parecen haber tenido la capacidad de cambiar el destino de imperios, fueron aquellos que jamás revelaron su verdadero poder. Ellos comprendieron que la revelación era la caída, y así protegieron su secreto hasta el final. Su vida pasó inadvertida para la mayoría, pero en su soledad, ellos mantenían el equilibrio. La tentación de usar el poder, de cambiar las cosas, de corregir los errores del pasado, es algo con lo que el elegido debe luchar todos los días. El mundo está lleno de injusticias, sufrimiento, dolor, y, con un simple movimiento, el elegido podría cambiarlo todo, podría deshacer las tragedias, sanar a los heridos, poner fin a las guerras, acabar con la pobreza, eliminar las desigualdades. El poder es tan vasto que podría dar forma al mundo según los deseos de quien lo posee. Pero el precio de hacerlo es igualmente grande. Un cambio en la realidad, aunque pequeño, tiene repercusiones que van mucho más allá de lo que se puede prever. Lo que el elegido comprende, aunque le cueste aceptarlo, es que el poder no es solo un medio para hacer el bien, sino también una herramienta peligrosa en las manos equivocadas. Cualquier acción, por bien intencionada que sea, puede desatar una cadena de eventos que resulten en consecuencias imprevistas. La realidad es frágil, y aunque uno pueda tener la capacidad de alterarla, no siempre se puede prever el impacto completo de ese cambio.
Los sacrificios que se hacen por un bien mayor son inevitables, pero esos sacrificios pueden tener un costo que nunca se podría haber imaginado. Así, la decisión más difícil que el elegido debe tomar es si va a seguir manteniendo su secreto o si finalmente revelará lo que ha estado guardando durante tanto tiempo. Es una cuestión de confianza, pero también de responsabilidad. El poder que posee no es algo que se pueda compartir sin considerar profundamente las repercusiones. Revelarlo, aunque sea a una sola persona, podría poner en marcha una serie de eventos que ya no podrían controlarse. Aun cuando esa persona esté dispuesta a guardar el secreto, las fuerzas externas que acechan en las sombras nunca podrían preverse. El elegido debe aprender a vivir con esta carga. A veces, vivir en la oscuridad, sin la posibilidad de compartir lo que se lleva dentro, es el sacrificio más grande que uno puede hacer. Es el precio que se paga por poseer un poder tan vasto, tan incontrolable. Pero a pesar de todo, existe una forma de redención. No usar el poder a la ligera. No ceder a la tentación de cambiar el mundo de manera imprudente. La verdadera sabiduría radica en comprender que, a veces, el mayor poder que uno puede poseer es el control sobre sí mismo. Las sombras que rodean al elegido, entonces, no son solo un refugio, sino una protección. La oscuridad es el lugar donde se guarda lo más peligroso, donde la realidad puede ser manipulada solo por aquellos que comprenden sus reglas, y mientras el elegido se mantiene en silencio, mientras mantiene el secreto, la fuerza que posee sigue siendo suya, y su poder sigue siendo por ahora su mayor ventaja. Pero todo esto en algún momento podría cambiar. Quizás el elegido se vea obligado a tomar una decisión que lo lleve a un futuro del que no podrá escapar. La historia del elegido continúa, siempre en la cuerda floja, siempre al borde de la revelación, siempre caminando en la delgada línea entre el poder absoluto y la perdición. En el fondo, sabe que nunca podrá ser verdaderamente libre mientras mantenga este secreto. Pero, por otro lado, también sabe que, si alguna vez lo revela, se perderá a sí mismo. La verdad, como siempre, está oculta en la oscuridad. El elegido camina por un sendero peligroso, donde cada paso puede ser el último. La revelación del poder no solo trae consigo la persecución externa, sino que también despierta los demonios internos más profundos. La mente del elegido se llena de dudas, de preguntas que nunca parecen tener una respuesta clara. ¿Es posible usar este poder para bien sin destruir todo lo que ama? ¿Puede realmente confiar en alguien, incluso en los más cercanos, sin que todo se desmorone a su alrededor? La tensión entre la necesidad de mantener el secreto y el deseo de compartir la carga se intensifica cada día. Cada conversación, cada encuentro, se vuelve un campo de batalla mental, una danza con la oscuridad, pues nunca se sabe si un simple gesto o palabra podría desvelar lo que debe permanecer oculto. El elegido sabe que no puede seguir aislado para siempre. La soledad es insostenible, la presión es asfixiante. Y aunque comprende las consecuencias de mostrar su poder, también es consciente de que, al mantenerlo oculto, está renunciando a una parte importante de sí mismo. Esa parte que necesita ser comprendida, que necesita conexión. Pero el peligro es inminente. En el momento en que otro descubra lo que el elegido guarda dentro, las reglas cambiarán. Nadie puede imaginar lo que realmente significa portar semejante fuerza. Ni los más sabios ni los más poderosos comprenden la magnitud de la responsabilidad que conlleva. El mundo que rodea al elegido no es tan simple como parece. A medida que el elegido observa las luchas de la humanidad, ve los patrones invisibles que los demás no pueden percibir. Los momentos de conflicto, de sufrimiento y de injusticia no son casualidades. En realidad, todo parece estar interconectado por hilos invisibles
que solo aquellos que poseen un poder como el suyo pueden ver. La revelación de estos patrones puede ser tan abrumadora que el elegido se ve tentado a intervenir, a usar su poder para alterar el curso de la historia, para eliminar el sufrimiento. Pero cada vez que esta tentación lo atrae, el elegido recuerda las lecciones del pasado. Las personas que han intentado cambiar el destino a través del poder han sido consumidas por él. El poder no es un instrumento, es un incendio, y una vez que se enciende, es imposible controlarlo. A lo largo de la historia, aquellos que han sido elegidos para portar un poder tan vasto no han sido héroes, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Muchos de ellos han sido figuras solitarias, alejadas de la humanidad, pues sabían que su existencia estaba destinada a ser una prueba constante. Vivían en la sombra, ocultando su verdadero ser, no porque temieran a la persecución, sino porque entendían el peso de lo que poseían. En su silencio, se convirtieron en guardianes, no solo de su propio poder, sino del equilibrio de todo lo que les rodeaba. Sabían que cualquier error, por pequeño que fuera, podría provocar un cataclismo, y que el mundo entero podría verse arrastrado por la tormenta de las consecuencias. El elegido, a pesar de su miedo y dudas, se enfrenta a una verdad inevitable. No puede seguir en la sombra para siempre. La vida está en constante cambio, y en algún momento, la oscuridad ya no será suficiente para protegerlo. La revelación será necesaria, pero esta revelación no será una liberación, no será un momento de liberación, sino un sacrificio que marcará el principio de una nueva etapa, una etapa de caos, incertidumbre y transformación. Es posible que, al revelar su poder, el elegido cambie no solo su propio destino, sino el destino de todos los que lo rodean. Pero esa transformación, esa nueva realidad, será más grande que cualquier cosa que haya experimentado antes. Y así, mientras se enfrenta a su propia naturaleza y la de su poder, el elegido comienza a entender que no tiene control total sobre el futuro. Lo único que puede hacer es ser consciente de la magnitud de sus acciones y aceptar las consecuencias de sus decisiones. A veces, el mayor poder que uno posee no está en cambiar el mundo, sino en comprender que, a veces, lo más sabio es dejar que las cosas sigan su curso. La tentación de intervenir, de corregir lo que está mal, siempre será fuerte, pero al final, el elegido comprende que las fuerzas que impulsan el mundo son demasiado complejas para que un solo ser humano pueda comprenderlas por completo. El poder verdadero no es solo el poder de cambiar las cosas, sino el poder de reconocer que algunas cosas deben permanecer tal como están. Y es en este entendimiento donde reside la verdadera sabiduría. Pero incluso mientras reflexiona sobre esto, el elegido siente una creciente presión. La revelación es inminente. Y mientras se prepara para dar el paso final, se da cuenta de que, a pesar de todo lo que ha aprendido, aún no tiene todas las respuestas. El poder, por más que lo comprenda, sigue siendo un misterio. Es una fuerza que escapa a cualquier lógica humana, una fuerza que puede destruir, pero también puede crear. El equilibrio está en mantenerlo en el lugar correcto, en no permitir que la seducción de su fuerza lo desvíe del camino que ha decidido seguir. En última instancia, lo que el elegido debe entender es que su poder no es su maldición, ni es su salvación. Es simplemente una parte de lo que es, y aunque al principio podría haberlo visto como una carga, ahora comprende que lo que realmente importa es cómo elige usarlo. El mayor poder radica no solo en lo que se puede hacer, sino en lo que se elige no hacer. La verdadera fuerza, al final, es la capacidad de mantener el control, de saber cuándo intervenir y cuándo permanecer en silencio. La historia del elegido no es una historia de gloria ni de heroísmo tradicional, es una historia de autocontrol, de sabiduría adquirida en la soledad,
de una vida marcada por la responsabilidad más grande que una persona puede conocer. Y aunque el elegido aún no sabe cómo se resolverá su futuro, sabe una cosa con certeza: su poder nunca será revelado sin una causa justa, y que, aunque el precio de esa revelación sea grande, lo enfrentará con la mayor claridad posible. Este viaje, como todo viaje de poder, es interminable. El elegido puede aprender, puede evolucionar, pero siempre vivirá con la sombra de su propio poder, recordando que lo que es revelado nunca se puede ocultar nuevamente. En el fondo, sabe que su destino, aunque incierto, está sellado por la misma fuerza que lo eligió. Y mientras tanto, el mundo sigue girando, ajeno al poder que yace en las sombras, esperando a que el elegido dé el siguiente paso en su viaje. Si te ha cautivado esta historia y quieres conocer más sobre el poder oculto y los dilemas del elegido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario sobre qué harías tú si estuvieras en su lugar. ¿Revelarías tu poder o lo mantendrías en secreto? Me encantaría saber tu opinión.